No hay mejor manera de iniciar el año que haciéndolo juntos en familia, adorando a nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo quisiera poder decirles a todos ustedes que el año 2023 va a ser un año de éxito, de triunfos y de todo lo demás. Y no debemos de dejar pensar en eso. Pero seguro que en este año 23 vamos a tener alegrías, pero también vamos a tener tristezas. Vamos a tener algunos momentos en que nos vamos a sentir hasta en las nubes de felicidad, pero van a haber también algunos momentos en que nos vamos a sentir como cuando el carro no arranca, como que las cosas no mueven hacia adelante. Pero quiero recordarles a ustedes las palabras del apóstol Pablo, que dijo que tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es Cristo Jesús, lo tenemos en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en un montón de situaciones, pero no estamos angustiados, que a veces estamos en apuros, pero no nos desesperamos, que a veces estamos perseguidos, pero nunca estamos desamparados, que a veces estamos incluso derribados, pero no estamos destruidos. Por lo tanto, nosotros no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos nosotros renovando de día en día, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, dice Pablo, nosotros no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? Ya saben que, como dijo Denis, al finalizar el culto, nosotros tenemos un cafecito ahí atrás que vamos a aprovechar para darnos más abrazos y los mejores deseos para este fin de año, este año que recién está empezando. Durante los últimos 5 domingos, nosotros hemos estado meditando acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A esa época, a esos días antes de la Navidad, a esa hermosa temporada que nos ayuda a recordar no solo que Cristo ya vino, sino que Cristo ya viene, se le llama la temporada de Adviento. Y luego de la temporada de Adviento llega la Navidad. Pero la temporada de Navidad no termina el 25 de diciembre. En el calendario cristiano tradicional, la temporada de Navidad termina hasta el 6 de enero. Y el 6 de enero normalmente se celebra la Epifanía. En otros lugares, la Epifanía significa manifestación, que Dios se ha manifestado. Y en otros lugares se presentan normalmente 2 celebraciones. La primera, por ejemplo, en Puerto Rico son muy famosos por ello, y también en México son famosos por ello, se celebra el Día de Reyes, pero también se suele celebrar el bautismo de nuestro Señor. Son las 2 celebraciones que se hacen el día del 6 de enero. Y durante todo ese tiempo, si hay algo que nosotros hemos estado afirmando desde este púlpito en esas 5 semanas, es que Dios siempre ha tenido y Dios siempre tendrá el control y el poder para hacer todo lo que Él se ha propuesto desde la eternidad. También nosotros hemos afirmado que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un evento histórico, fue algo real, fue algo comprobable. Jesús fue un niño 100% humano. Jesús fue un niño 100% real. También dijimos que Dios no solo está cerca, sino que Dios sale al encuentro de las personas que, sabiéndose pecadoras, que sabiéndose despreciados, como los pastores, por ejemplo, los que se sienten necesitados de Dios y que se presentan delante de Dios con humildad, Dios sale al encuentro de ese tipo de personas. Y para mí, probablemente el mejor recordatorio es que en esta época de Navidad y realmente en toda nuestra vida debe ser una vida de constante adoración a nuestro Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros tratemos de mencionar a alguien es algo que nosotros debemos hacer para la gloria de Dios. Siempre debemos de estar pensando en Dios. Hoy vamos a seguir en el Evangelio de Lucas, tan solo 8 días después del nacimiento del Señor Jesucristo. Así que por favor les voy a pedir que abran su Biblia o que me sigan ahí en la pantalla en Lucas capítulo 2, 21 al 38. Y dice así la palabra del Señor. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido.
Y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o 2 palominos. En Jerusalén entonces vivía un hombre justo y piadoso que se llamaba Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viniera el ungido del Señor. Simón fue al templo guiado por el Espíritu Santo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó en sus brazos al niño y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Jesús, José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que él se decía. Simeón los bendijo, y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. También estaba allí Ana, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana, porque al abrir tu palabra nosotros estamos seguros y confiados de que es tu Espíritu Santo nuestro Maestro. Que todo lo que hoy escuchemos y que todo lo que hoy oigamos lo pongamos a prueba en nuestros corazones, lo meditemos sobre ello, lo grabemos en nuestra mente, y al salir de este lugar que salgamos a vivir por tu palabra. Padre, yo también te ruego por mí, para que al abrir mi boca ya pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Ya con anterioridad les habíamos repetido las palabras de Pablo a los Gálatas cuando él dijo que cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de los hijos. Y el pasaje dice exactamente eso, que Cristo en el tiempo establecido vino a esta tierra, pero que vino sujeto a la ley. ¿Por qué Cristo estaba sujeto a la ley? ¿Acaso Cristo no era Dios? ¿Por qué tendría que sujetarse a la ley? Podríamos hablar semanas tras semanas acerca de este tema, y espero que algún día podamos ir tocando punto a punto cada una de estas cosas, pero para el día de hoy basta que les diga lo siguiente. Primero, estar sujeto a la ley significa que cuando Cristo vino, estaba sujeto a todas las obligaciones de la ley de Dios con el pueblo de Israel. Y eso era necesario para que se pudiera llevar a cabo nuestra justificación. ¿Qué es nuestra justificación? Podrían preguntar ahora. Romanos 5:12 dice que el pecado entró a toda la humanidad a través de un hombre. Y por medio del pecado entró la muerte a toda la humanidad. No hay que ahondar mucho sobre esto. Nosotros vemos los problemas en los que estamos todos metidos. Nadie en este mundo se libra de pecado. Por eso es que la Biblia dice que no hay uno solo, no hay una sola persona justa en este mundo. A esta realidad que todas las personas estamos con pecado, algunos lo han llamado la total depravación del hombre. Ahora, esto no significa que todos somos unos depravados totales. No, hay personas buenas en este mundo, hay personas que hacen cosas que son buenas, hay personas que regalan dinero a los pobres. Ese no es el problema. Lo que significa es que no importa tan buenos que seamos, todos estamos dañados. Depravados significa eso, que somos corruptos. En este mundo, de alguna manera, en algún grado, todos estamos dañados, todos tenemos algo torcido, todos estamos manchados, y de eso nadie, absolutamente nadie, se salva.
El problema es que ese daño, esa mancha que la Biblia llama pecado, es suficiente para que Dios nos rechace. Dios es tan santo, Dios es tan puro que no acepta el pecado. Y por eso dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, que es una realidad que ya dijimos, estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Significa que por culpa del pecado no hay forma que ninguno de nosotros pueda alcanzar el favor de Dios. No existe una manera en que nosotros por nuestra propia cuenta podamos agradar delante de Dios. Dios nunca va a decir, ¡ala, qué bello este hijo que tengo acá! Que venga para mi reino porque es muy bueno. Él nunca mata una mosca. No hay manera. Entonces concluye Pablo en Romanos, así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia, palabra muy importante, de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces, ante nuestra inhabilidad de cumplir la ley, es decir, por nuestra inhabilidad de no pecar, aquí nadie se salva, ya lo dijimos del principio de pecar, nadie puede no pecar. Cristo se presenta como nuestro representante. Cristo se presenta como el que va en nuestro nombre. Miren, un ejemplo que podemos dar, que creo que vamos a entender todos fácil, es lo que acaba de pasar con el Mundial. El domingo 18 de diciembre, por cierto, aquí estábamos reunidos, aquí algunas personas mientras estaba el partido final del Mundial, y cuando terminó el Mundial, cuando terminó el culto, pusimos en las pantallas y todavía nos dio tiempo a ver los tiempos extras, y después de los tiempos extras vimos los penales, vimos cómo todos estaban a favor de Argentina y solo una persona allá iba a favor de Francia. Ese día, 22 jugadores más el cuerpo técnico se proclamaron campeones. A partir de ese día, 46 millones de habitantes de la Argentina gritaron a todo pulmón, somos los campeones del mundo. Ese día, 22 jugadores, guiados por ese fenómeno futbolístico que se llama Beni es mi hijo, que se llama Messi, consiguieron para toda Argentina el campeonato del mundo. En el campo habían 11 jugadores argentinos, pero de alguna manera, junto con esos 11 jugadores argentinos, había 46 millones de corazones argentinos que estaban también en la cancha de juego. De manera que el día de hoy, 46 millones de argentinos son llamados campeones del mundo. Ustedes conocen a David Glusman, el que se sienta en aquella esquina donde ahora está sentado Rolando. Si él, que él es argentino, le hubiera tocado salir a la cancha a jugar contra Mbappé, muy probablemente hoy todos los argentinos estarían sufriendo y llorando la derrota. Entonces, como Argentina no tenía que confiar en David Glusman, Argentina llama a Messi. Y Messi junto con otros 11 jugadores enfrentan al resto del mundo para que al final, el 18 de diciembre, los argentinos se consagraran campeones del mundo. Eso es exactamente lo que Dios hizo. Yo sé que eso reduce la idea, pero nos ayuda a comprender. Eso es exactamente lo que hizo Dios. Él tomó nuestro lugar, Cristo tomó nuestro lugar y vivió la vida que nosotros teníamos que vivir, una vida perfecta, de manera que su vida perfecta fuera acreditada a nosotros. Miren cómo lo dice la Biblia. La Biblia dice así: al que no cometió ni un pecado, nuestro Dios lo hizo pecado, para que en Él, en Cristo Jesús, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Eso es lo que significa ser justificado. Cristo vivió lo que nosotros no podíamos vivir. Y por esa razón, Cristo fue circuncidado. Por esa razón, Cristo fue bautizado. Porque en las mismas palabras del Señor Jesucristo, cuando Juan lo quería bautizar, ¿se recuerdan esa escena? Jesucristo quería que Juan lo bautizara, y entonces Juan le dice, yo no te puedo bautizar. Entonces Cristo le dice a él, es necesario, es conveniente que cumplamos con toda la justicia. Así que Jesucristo estaba siendo llevado al templo al octavo día,
como acabamos de leer, para ser circuncidado, así que iban a cumplir con todos los preceptos de la ley. Y eso no solo era bueno para nosotros, realmente es mucho más. Cada uno de esos pasos de obediencia del Señor Jesucristo significa libertad, significa salvación para cada uno de nosotros. Si Jesucristo no hubiera cumplido una vida perfecta, donde hubiera cumplido con todos los requisitos de la ley, entonces nosotros hoy no tendríamos la oportunidad de llamarnos hijos de Dios. Es interesante que esos primeros pasos de obediencia en la vida de Jesús no hubieran sido posibles sin la participación activa de José y María. ¿Cómo iba Jesús a elegir él solo cuando tenía 8 días de nacido para que le hagan la circuncisión? Él no podía. Ambos padres jugaron un papel importante para que Jesús pudiera cumplir con toda la ley. Primero tenía que obedecer la ley de la circuncisión. Al 8º día cada varón tenía que ser llevado para ser circuncidado. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y servía como un símbolo de identidad de los varones como miembros del pueblo judío. Era también un símbolo de algo más importante, de algo interior. Así como se les quitaba un pedazo del prepucio a los niños y se desechaba, ellos debían quitarse el pecado de en medio de Israel. Así que circunciden el prepucio de su corazón, les dicen, y no sigan siendo obstinados, les dijo Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 10. Así que aunque él era el Hijo de Dios, como 100% hombre y nacido bajo la ley, debía ser circuncidado bajo la ley, y así lo hicieron. Jesucristo también tenían que quitarle su prepucio y también tenían que enseñarle a ese niño chiquito que tenía que abstenerse de pecar. Cuando fue llevado para ser circuncidado, le preguntaron a José y María, ¿y qué nombre le van a poner al niño? Y entonces José y María tuvieron que dar un paso de obediencia más, porque recuérdense ustedes que ya le había dicho el ángel a José y María que le tenían que poner por nombre Jesús, que es una latinización del nombre Yeshua, y Yeshua significa Dios es salvación. Así que ese día le pusieron de nombre a Jesús, Jesús. 4 semanas después, cuando se cumplieron 40 días del nacimiento de Jesús, nuevamente y de acuerdo a la ley, como familia se acercaron al templo para presentar a Jesús. ¿Qué significa eso de presentar a Jesús? Y eso nos lleva al Éxodo. La Biblia nos cuenta que el corazón de Faraón se había endurecido, y entonces, culpa de que el Faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel, Dios envió unas plagas para que Faraón dejara salir al pueblo de Israel. Llegaron hasta la 10ª plaga, y en la 10ª plaga todos los primogénitos de Egipto, incluidos los primogénitos de las bestias, murieron. Sin embargo, gracias a la sangre de un cordero, que es una figura de Jesucristo, que fue puesta en los dinteles de las puertas de los hogares de todos los judíos, ningún primogénito, ni de hombre ni de bestia del pueblo de Israel murió. Pero a partir de ese momento, todo hijo mayor debía ser dedicado a Dios. Esa era la ley que se estableció, y ya en ese tiempo decidieron, en vez de hacer eso, que toda una tribu del pueblo de Israel, la tribu de Leví, iba a ser dedicada a Dios en lugar de todos los primogénitos del pueblo de Israel. Pero el resto del pueblo, cuando un hijo mayor había nacido, tenían que pagar una ofrenda, un rescate por ese primogénito. Y ellos que tenían que pagar, la moneda se llamaba shekel, 5 shekels, como precio de su redención. Y ese dinero se entregaba para sostener al pueblo, a la tribu de Leví. Ahora, ellos no estaban pagando solo el precio simbólico de la redención de nuestro Señor Jesucristo, sino que además estaban cumpliendo con la purificación de María. ¿Ven? Todo el relajo que se tenía que hacer, ¿por culpa de qué? Del pecado. Entonces, por culpa del pueblo del pecado, había un montón de leyes que ellos tenían que cubrir. María, al nacer su niño, no era pura, y entonces eso es lo que ellos creían, y entonces tenía que quedarse ya 40 días esperando la purificación de María, y al terminar los 40 días, ella se presentaba al templo con un sacrificio. Normalmente, ella tenía que entregar un cordero de 1 año. Sin embargo, la gente pobre, la que no tenía suficientes recursos, nos cuenta la Biblia, ellos podían, en vez de sacrificar un cordero, entregar solamente 2 palomillas, 2 tortolitas, para sustituirlas en lugar del cordero.
Así que gracias a eso entendemos que José y María eran lo suficientemente pobres como para que fueran exentos de llevar un cordero y podían llevar solamente 2 tortolitas, que es lo que nos narra el Evangelio de Lucas. El trabajo de María y José no terminó allí. O sea, no terminó solo con que los circuncidaran y con presentar el sacrificio por la purificación de María. El trabajo de María y de José continuó. Jesús tenía que ser educado en la Torá, en la palabra de Dios, y la familia, y no solo la familia, en la forma que vivía Israel en esa época, la comunidad entera era responsable de educar a los niños y tenían que instruir a Jesús en la palabra. Y todo eso caía en primer lugar en la casa y luego en la comunidad. Yo sé que ya han ido sacando cada uno de ustedes algunas aplicaciones con lo que estamos diciendo, pero déjenme rescatar solamente una cosa importante, y es que la responsabilidad de nosotros como padres, y no solo padres, las mamás también, es enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros no podemos delegar. Es algo que no podemos postergar hasta que ellos crezcan y entonces vamos a ver si ellos quieren o no seguir a nuestro Dios. Es algo que no podemos obviar y decir, ya veremos qué es lo que Él quiera hacer. El amor, el servicio a Dios, el trabajo a Dios se enseña en casa, se predica en la casa, se ilustra en la casa. Se hace como dice Deuteronomio, cuando lo ponemos por obra en frente de nuestros hijos, cuando le repetimos a nuestros hijos en cada oportunidad que nosotros podamos la palabra de Dios. Mientras jugamos con ellos les contamos la palabra de Dios, mientras comemos con ellos les contamos la palabra de Dios. Cuando les ponemos un cuadrito en su cuarto que les recuerda la palabra de Dios, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros procuramos, cada vez que les contamos un cuento en la noche, les contamos de Dios, y lo hacemos siempre bajo la guía de Dios, sometiendo, y miren, esto es muy importante, nosotros primero nuestra vida a Dios, tal y como José y María lo hicieron. Porque José tuvo que haberle dicho a Dios, ok, lo voy a hacer, y María tuvo que decirle, tú eres mi Señor. Entonces ellos someten su vida al Señor, y ese es un ejemplo para Cristo Jesús. Y cuando lo llevan al templo a Cristo Jesús, simplemente están cumpliendo lo que la ley les decía. Al mostrarse delante del Señor Jesucristo y llevar a Cristo desde niño todas las semanas al templo, eso era una forma de estar contándole a Cristo Jesús, que era un niño como cualquiera de nosotros, que rendirle culto a Dios era importante. Y vean el fruto de esto en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo Jesucristo ya fue grande, cuando Él ya empezó a ejercer su ministerio, Él seguía asistiendo a la sinagoga. Y dice el Evangelio, como era su costumbre, costumbre sana que seguro aprendió junto a su familia. Es nuestra responsabilidad demostrarle a nuestros hijos cómo se debe vivir una vida cristiana. No es llevarlos al templo, es vivir frente a ellos nuestra vida cristiana. Mientras ellos estaban cumpliendo todas esas obligaciones, el día que presentaron a Cristo Jesús y ofrecieron el sacrificio por la purificación de María, un personaje más apareció en escena. El hombre se llamaba Simón o Simeón, al que Lucas califica de una forma maravillosa. Le dice que era un hombre justo y piadoso, que era un hombre que esperaba la salvación de Israel y que era un hombre que el Espíritu Santo reposaba sobre él. Esas primeras palabras de justo y piadoso siempre tienen 2 caras. La primera y la más importante es que como nadie es justo por su propia fuerza, lo dijimos hoy al iniciar, que nadie es justo en este mundo, entonces cuando la Biblia dice que una persona es justa, lo somos principalmente por la fe, como un regalo de Dios. Así se lo dijo Dios a Abraham en Génesis 15:6, que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. También lo mismo pasa con otros varios personajes que muestra en los capítulos de Lucas. Por ejemplo, Zacarías y Elizabeth, los 2 papás de Juan el Bautista, ellos fueron llamados justos y fueron nombrados justos por la gracia de Dios. María y José también son llamados justos. Y ellos mismos, María, por ejemplo, se dice, yo soy pecadora, como a mí que soy pecadora, el Señor se manifiesta de esa manera. Dios le da el don y el beneficio de ser justos. Por eso la Biblia dice que somos justificados, es decir, somos hechos justos por medio de la fe.
Pero, y por eso decía las mismas que las palabras de justo y piadoso tienen dos caras, porque cada vez que nosotros somos llamados justos delante de Dios por medio de la fe, no por obras, también nos dice que una vez que hemos sido nombrados justos, entonces nuestra vida debe convertirse en un faro, en una luz que muestra nuestra nueva naturaleza. Es decir, así como Simeón era justo por la gracia, al mismo tiempo era piadoso, porque su vida proclamaba, reflejaba el regalo recibido por la fe. Allí debiera terminar la gran discusión que tienen algunos de que si somos salvos por fe o que si somos salvos por obras. La verdad es esta. Es cierto, nosotros somos justificados por la fe, pero todo aquel que es justificado por la fe debe vivir una vida que refleja la santidad de Dios. Yo soy salvo y entonces vivo como se da la gana. Eso no existe. Así debe ser nuestra vida. Usted ha sido salvo por gracia, como un regalo por parte de Dios a través de la fe. Es decir, usted cree, usted afirma que todo lo que hizo Cristo Jesús es suficiente para su salvación. Entonces usted entrega su vida para vivir en justicia y temor de Dios. Es más fácil si lo dice la Biblia y no se lo digo yo a usted. La Biblia dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esta no nació de ustedes, es un regalo de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie diga qué bueno soy yo. Nosotros somos hechura de Dios y hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Ese era Simeón. Era un hombre justo y piadoso. Un hombre piadoso que Dios le permitió encontrarse con Cristo Jesús, la salvación que tanto esperaba. Y al encontrarse con Cristo Jesús, hace una confesión, hace un canto de alabanza a Dios que es hermoso. Él dice, de ahora en adelante, estoy cambiando las palabras para que la tengamos en esta época, de ahora en adelante no me importa lo que pase, porque me he encontrado con Cristo Jesús y Cristo Jesús es mi salvación. Es hermoso cómo lo pone él en primera persona, dice, Él es mi salvación, pero no se queda ahí, inmediatamente él dice, Él es también gloria de Israel y es también luz para todas las naciones. Así que debemos aprender a dar gracias y gloria a Dios por esto, porque la seguridad en esta vida y en la vida venidera no depende de nada que nosotros podamos hacer, nada que nosotros podamos tener, nada que nosotros podamos obtener, sino depende del regalo que hemos recibido de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Y ese es un regalo que nosotros no hacemos nada por él, es un regalo que recibimos inmerecidamente de parte de Dios. Entonces vemos en dos pinceladas en la vida de Simeón lo que toda vida cristiana debe ser. Una vida que guiada por el Espíritu Santo refleja la justicia de Dios todos los días, pero que además redunda para la gloria de Dios. Eso es usted, eso es lo que debemos ser todos los cristianos, personas llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo Dios se lo da a todos los que creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y esas personas cuando lo reciben entonces salen hacia adelante a proclamar a Cristo Jesús y a vivir una vida recta. Para completar en ese escenario, en ese paisaje que nos está escribiendo ahorita Lucas, aparece en escena una anciana de 84 años que se llama Ana. Ella había estado casada 7 años, pero el resto de su vida había dedicado su vida para servir a Dios en el templo, orando y ayunando. Y esa es otra descripción hermosa muy parecida a la que el salmista David dijo, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame por favor vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Eso no significa que debemos de estar aquí en este lugar, porque tenemos la gran ventaja de que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros ya no tenemos que estar como en el tiempo antiguo y yendo a buscar a Dios a una casa, porque Dios nos ha buscado a nosotros en Cristo Jesús. Donde nosotros estamos, allí está Dios siempre con nosotros. Y entonces lo que tenemos que hacer es que dedicamos este templo, nuestra vida, a la gloria de Dios siempre. Probablemente
Ana vio toda la escena. O sea, Ana vio mientras estaba Simeón platicando con Jesús y mientras estaba platicando con José y María, mientras tenía al niñito en sus brazos. Y entonces cuando terminó de decir las palabras Simón y terminó de decir sus alabanzas, entonces el texto dice que ella empezó a hablar de Jesús a todos los que esperaban la salvación de Dios. Y con esa nota yo quiero terminar. Si ustedes me preguntan a mí de un lugar donde hay que ir a desayunar, y ustedes dicen, ¿dónde hay un buen lugar para ir a desayunar? Yo probablemente les voy a decir un lugar que queda en la Dale Mabry que se llama Bronchis. Me gusta el lugar porque a todo lo que cocinan ahí le dan un toque latino. Hacen unos huevos con chorizo que son deliciosos y también dan unos tacos de carnitas para el desayuno que valen la pena. Los sirven con frijoles refritos y si a ustedes de los que les gusta más el estilo americano, tienen buenos panqueques, tienen buenos pedazos de tocino, sirven esos famosos biscuit con gravy, y si quieren comer más sano también van a encontrar salmón o esas cosas que yo nunca pido. El asunto es que cuando yo encontré ese lugar que tanto me gustó, empecé a recomendárselo a cada persona que me preguntaba por un lugar donde desayunar. Eso es lo que le sucedió a Ana. Y eso es lo que debe suceder con cada uno de nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo Jesús, al igual que Ana, nos debemos de convertir en bocinas de amplificación, en parlantes que proclaman que Cristo Jesús es salvación. Esa es nuestra vida. No es opcional, pero tampoco es una actividad que debe sentirse gravosa sobre nuestras vidas, porque de forma natural nosotros debiéramos de querer que los demás gusten de esa salvación tan grande que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Todos los que se han acercado a Cristo Jesús en fe, entonces debieran de poder salir todos los días en su casa, en su trabajo, en su oficina, con sus amigos, compañeros de trabajo, y decirles, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que cambió mi vida, que se llama Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, porque en testimonio de José y María, nosotros entendemos que es nuestra responsabilidad realmente educar a nuestros hijos y educar al resto de nuestra familia, mostrarles la obediencia que tenemos que tener por ti. En testimonio de Simeón también nosotros podemos entender que cuando nos encontramos con Cristo Jesús, la salvación ha llegado a nuestra vida y no importa lo que pase, ya tenemos lo más importante. Y en testimonio de Ana, nosotros entendemos que cuando nos encontramos con Cristo Jesús, no debemos de ser egoístas. Debemos salir donde estamos, de la comodidad en que estamos, y tenemos que aprender a decirle simplemente a las otras personas, yo sé dónde sirven el mejor pan, yo sé dónde está la salvación de nuestras vidas, es en Cristo Jesús. Ayúdanos a hacer estas cosas, a obedecer al Señor, a entender que nuestra vida descansa en Cristo y aprender a contarle a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Que el Señor les bendiga.